Bueno, señores, volvemos a hablar de política con Jorge García. Jorge, todo tuyo. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, el tema central tiene, o por lo menos que pasó esta semana y durante el fin de semana que pasó a partir de las inundaciones y las obras. ¿Qué tipos de obras se hicieron? ¿Alcanzaron? ¿Cuán crítico es el panorama? Y el fondo hídrico que en debate estuvo, digamos, se recaudó dinero. Bueno, de todo ese dinero, ¿cuánto se fue, o por lo menos se invirtió y se llevó adelante en la provincia de Buenos Aires? Hay un número cuando uno analiza en la última década, aproximadamente unos 60.000 millones de pesos direccionados a la provincia de Buenos Aires. Vamos a ver unas placas, porque esto tiene que ver, me parece, para intentar acercarnos a esta discusión, ¿no? Obras hídricas en la provincia en los últimos 12 años. Esta es información oficial, incluso es la que dio a conocer Cristina Kirchner en el día de ayer en la cadena, ¿no? Claro. 60.000 millones de pesos, dice que beneficiaron, y acá pone un número, ¿no? Un poco más de 10 millones de bonaerenses. Sigamos a la siguiente, esto para ver un poco el número macro de lo que dio a conocer Cristina Kirchner. Este es uno de los puntos, me parece interesante, que aquellos que por ahí cuando hablemos de esto tiene que ver con zona norte. Estamos hablando del plan AISA, creo que fue exactamente en el 2009 y comienza a ejecutarlo en el 2010, un plan maestro que es aguas y saneamiento. Dice corresponde 26.714.000 pesos, plan Matanza, Riachuelo. Y acá los va dando, ¿no? Los detalles, 22 millones, el fondo hídrico, cuánto es lo que aportó, 9.000 millones, el especial. Esto tiene que ver, uno por ahí dice, bueno, a ver, con lo que llovió el otro día, ¿qué hubiese pasado en La Plata? Recordemos el reflejo de lo que pasó hace poco tiempo en La Plata. Bueno, aquellos que entienden dicen, bueno, acá se hicieron obras y ayudaron. Bueno, acá hubo una inversión de 2.000 millones de pesos. Y bueno, y se habla además de obras, 36 obras hídricas de emergencia, y se habla también ahí de cifras. Bueno, son todos los números, son los números por ahí críticos que nos sirve. Después de todo lo que ha pasado, y para que aquellos que son expertos y los funcionarios empiecen a mirar, a ver, todo lo que planificamos y fuimos diseñando hace 5 años atrás, 7 años atrás, 3 años atrás, da resultado, hay que revisarlo. Bueno, haciendo foco, dice en el fondo hídrico, la inversión, se habla acá de 9.051 millones de pesos, permitió realizar obras en 45 municipios. Recordemos, la provincia de Buenos Aires tiene 135 municipios y acá la información oficial habla 45 municipios, obras beneficiando, y la cifra es 4 millones de habitantes. Algunos de los números que nos permiten por lo menos acercarnos en estos días donde una parte de la provincia de Buenos Aires, por ahí las imágenes más duras venían de San Antonio de Areco, de Luján, de las inundaciones, pero bueno, fue buena parte ahí de la cuenca y todo lo que significó y cuánto afectó. Muy bien, gracias, Jorge. Es muy importante entonces, evidentemente, a partir de todo lo que sucedió en la provincia, dar cuenta de lo que sí se hizo, pensar también a futuro qué es lo que falta por hacer. Son 36 cuencas, o sea, no es ni como se dijo que no se había hecho nada, ni tampoco se hizo todo, ¿no? Claro, porque evidentemente todavía quedan cosas por hacer. Y sí, se inundó gran parte de la provincia, sobre todo la que tiene que ver con la cuenca de Luján, es porque evidentemente faltan cosas. Pero estamos con Franco Laporta, que es secretario de Obras de la provincia de Buenos Aires, para que nos cuente un poco más cuál es su perspectiva. Franco, gracias por estar acá. ¿Qué tal? Buenas noches, Julia. Pablo, gracias por invitarme. Con la aclaración que las obras hídricas no dependen de usted. No, depende, pero no importa. De todas maneras, el gobierno de la provincia tiene un criterio de contemplar cada una de las particularidades con independencia del área de la que estemos hablando. En la provincia de Buenos Aires, como bien decía recién Jorge, se han hecho muchas obras financiadas por el gobierno nacional y muchas otras que ahí no figuraban, que fueron financiadas por el presupuesto de la provincia de Buenos Aires. Entre ellas la cuenca del Salado, que se está terminando, muchas obras que tienen que ver con en los lugares donde hubo inundaciones, casualmente en el río Luján, también cuencas que tienen que ver con la desembocadura de los arroyos en San Borondón, como por ejemplo el Canal 9, el Canal A y cuestiones que hacen más a la zona costera. Pero no obstante, lo que hay que contemplar es cuál es la particularidad que vivimos hoy en función de que, a pesar de muchas de las obras que se han hecho, por supuesto faltan muchas obras más porque hemos sufrido problemas de inundaciones. Lo que hay que tener en cuenta son varios factores. Primero es que la inundación es un problema multicausal, digamos. El cambio climático es uno de los fenómenos más importantes que estamos teniendo. El segundo tiene que ver seguramente con muchos controles en términos de canales que se van haciendo para aliviar algunos campos en particular, y por ahí el Estado tiene que estar más enfáticamente controlando eso.
el tema de la planificación de las obras también desde el punto de vista de la ejecución privada. Son todos factores que hay que empezar a tener en cuenta. Pero Franco, ¿es cierto que hay una obra grande que se necesita en la zona de Luján, aguas arriba, que es un gran reservorio de aguas en esa zona, o eso no es cierto? A ver, en el río Luján puntualmente se han hecho en los primeros 60 kilómetros un rectificado del río, un dragado del río, una limpieza del río Luján, que siempre se empieza aguas abajo. Falta todavía una parte de la obra, que es aguas más arriba, y sin lugar a dudas después hay una discusión técnica si en la provincia de Buenos Aires, no puntualmente en Luján, pero sino en distintos lugares, hay que ir armando reservorios para tratar de evitar que esta planicie, que es la provincia de Buenos Aires, se siga inundando, porque es verdad que... Al estilo del dique Rollero. Exactamente. La pampa húmeda, y en particular la provincia de Buenos Aires, es una gran platea, una gran platea que tiene algunas ventajas, como por ejemplo la posibilidad de una producción agropecuaria muy importante, pero tiene la desventaja del desnivel, que no está en términos del escurrimiento del agua. Pero yo quería hacer énfasis en esto. Me parece que lo que tenemos que volver a reconsiderar es el criterio de planificación de las obras, teniendo como ingreso para esa planificación la consideración de otros factores, entre ellos que hoy el caudal que cae de agua cuando llueve es mucho más importante que lo que era hace 5 años atrás, y ni hablar hace 15 o 20 años atrás. Me parece que ahí está la primera consideración que hay que tener en cuenta. Porque es verdad que se hicieron muchas obras, pero también es real que hay mucha gente que se sigue inundando. Entonces, cuando uno le habla desde el tecnicismo a una persona que sufre la inundación, me dice, bueno, pero yo sigo sufriendo inundaciones. Claro. ¿De qué me están hablando? Las obras y le asisten razones, ¿no? O se hicieron mal. Pero hay zonas que vos podés decir, esta zona ya no se inunda, por ejemplo. Hemos vivido, lamentablemente, hace unos años atrás, el problema de La Plata. La obra que se ha hecho en el Arroyo del Gato, la obra del Unamuno, la obra del Finoquieto, que abarca toda la zona sur del conurbano bonaerense, incluida La Plata, ha alivianado muchísimo y ha evitado que en esta lluvia importante eso se inunde. No obstante, hay que seguir avanzando con muchas más obras para evitar esto que yo estoy mencionando, porque cada vez la lluvia es más frecuente, cada vez el caudal es más alto, y entonces hay que planificar con esa visión, pensando que hacia adelante, dentro de unos años, lamentablemente, la lluvia va a ser mucho más intensa que hoy, porque hay un problema global que es el cuidado del hábitat. Lo dijo hasta el Papa Francisco, digamos, empecemos a cuidar lo que tiene que ver con nuestra casa común, porque si no vamos a empezar a tener muchas dificultades difíciles de resolver con una obra tradicional que además lleva tiempo, además de presupuesto lleva tiempo, y que sin lugar a dudas cada vez el tiempo nos somete a un desafío mucho más alto, ¿no? Franco, además, por otro lado, empezar a desarrollar formas de asistir en la emergencia, ¿no? Bueno, sin lugar a dudas, cuando una persona sufre inundaciones, como lo hizo Daniel Scioli en esta oportunidad, hay que acudir a poner todas las áreas del gobierno a disposición de la gente para que la gente pueda paliar esa situación que es dramática, que es muy grave. A mí me tocó estar en Salto por indicación de Daniel Scioli y recorríamos cada una de las casas de los vecinos, y la verdad que es una situación muy dramática, porque la gente no solamente que pierde cuestiones materiales, sino que sufre una gran desazón por todo lo que le ha costado llevar adelante una vida en familia y crecer en términos de lo que significa el hogar, que después el retorno, aún se va el agua, también trae muchas complicaciones. Franco, tenemos que hablar de San Miguel, porque usted en Las PASO fue el candidato más votado para ser intendente de San Miguel, ganó la interna del Frente para la Victoria, que tenía 2 competidores, y bueno, tiene buenas posibilidades de ser el futuro intendente de San Miguel, que hoy gobierna el Frente Renovador con Joaquín de la Torre. ¿Qué tal lo ha hecho de la Torre? Bueno, si hablamos, por ejemplo, vamos a hablar específicamente de obras públicas. El río Reconquista, que es la cuenca más importante que cruza San Miguel, fue rectificada por la provincia de Buenos Aires. Se inundaba históricamente. A partir de esa rectificación no se inunda más la vera del río Reconquista. Ahora, usted le pregunta a vecinos de San Miguel y se siguen inundando. ¿Por qué se siguen inundando? Porque hay un problema de falta de planificación urbanística que tiene que ver con el escurrimiento natural del agua, que ya no es un problema de arroyo, no es un problema de la provincia, pero sí es un problema de falta de planificación en términos de aprobaciones de edificios, aprobaciones de barrios cerrados, construcciones privadas. Entonces, esto también tiene que ver con la coordinación entre municipio, provincia y nación para que la gente no viva en este tipo de situaciones. Nosotros, en términos de lo que tiene que ver con la cuestión de San Miguel puntualmente, el 10 de diciembre vamos a tener un San Miguel mucho mejor que hoy,
porque vamos a llevar adelante todo lo que tiene que ver con una planificación urbanística para que este tipo de situaciones dramáticas de San Miguel no sucedan. Y por supuesto hay que rescatar las cosas que se hicieron bien y a partir de ahí seguir construyendo. ¿Qué es lo que hay que hacer respecto de estas construcciones, de los countries que ya existen? Bueno, lo primero que hay que hacer es poner un parate para que no siga avanzando en forma importante. Si hablamos de un distrito como San Miguel, que tiene más de 250 edificios, lo primero que hay que hacer es poner un parate y empezar a planificar para que las próximas construcciones estén en un correlato de esa planificación y contemplen todas las situaciones que hacen a los servicios públicos para que se brinden adecuadamente. La inversión es muy buena. El sector privado es muy bueno que invierta porque genera trabajo, genera movilidad económica, genera la posibilidad de que la gente progrese, pero tiene que ser en coordinación y control con el Estado, porque si no, uno construye donde había una casa, un edificio de 26 pisos, y después, si no está contemplado los efectos colaterales, la gente tiene problemas de estacionamiento, problemas de agua, problemas de cloaca. ¿Cómo está el tema cloacas y agua potable, San Miguel? Bueno, uno de los problemas que tenemos justamente es con el agua potable. ¿Y por qué tenemos problemas con el agua potable? Porque donde había una casa de una familia, hoy hay 200 familias y lamentablemente la red no estaba preparada para este tipo de construcciones. Por eso hay que dar prefactibilidad para que cuando se hace una inversión privada, esa inversión privada contemple todo el desafío de la inversión pública que tiene que estar realizada con anticipación. Pero digo, ¿el índice es alto o es bajo de familias de casas con cloaca y agua potable? San Miguel tiene todavía un tercio que no tiene servicio de cloacas y más o menos un 25-28% que todavía no tiene servicio de agua potable, que son dos factores importantes teniendo en cuenta que el agua potable y las cloacas no es un lujo, es una necesidad imperiosa que además contribuye al sistema del cuidado de la salud de la gente o a la prevención sanitaria, mejor dicho. Bueno, suerte en las elecciones. Muchísimas gracias. A ver gracias, Franco. Gracias. ¿Será capaz el próximo intendente? Vamos el 10 de diciembre por un nuevo San Miguel, tomando las cosas buenas, modificando las cosas que no están y fundamentalmente complementando un municipio diferente, con innovación tecnológica, con un esquema mucho más moderno y mucho más eficiente, que es el gran desafío que vamos a tener en todos los gobiernos locales. La gente que reclama hoy, reclama municipios que empiecen a planificar, se involucren en el tema de la educación, en el tema de la justicia, en el tema de la seguridad, en el tema del medio ambiente, que son problemáticas que tal vez no tenían injerencia directa a los municipios, pero hoy como el municipio es el primer escalón que enlaza con la sociedad, hoy la gente le reclama muchas más cosas y está bien que así sea. Franco, suerte. Gracias. Muchas gracias. Muy amable. Muy bien, con Marcelito.